damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Miguel García, presidente nacional de la Federación de Servidores Públicos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, para este fin de mes, la nómina de 21 empresas públicas deberá reducirse en un 10%, según lo ha dispuesto EMCO. Y quizás me gustaría empezar precisando, según sus cálculos, cuántos serían los empleados que a fin de mes serán separados de sus cargos. Bueno, el contexto de la noticia y de la disposición del gobierno es el siguiente. Cuando llega el presidente Moreno, las autoridades identifican que en el gobierno central se están laborando 150,000 personas de forma irregular. 75,000 de ellas con contrato de servicios ocasionales, 70,000 con nombramientos provisionales y 5,000 que habían sido contratados para un punto específico. Concluyó ese proyecto y seguían laborando. Esto en el gobierno central. El mismo fenómeno de crecimiento se ha dado en las empresas estatales. El fenómeno es heredado del presidente Moreno, lo que nos llevó a la conclusión de lo que habíamos dicho mucho antes, que el gobierno de Correa creció innecesariamente la nómina de trabajadores, tanto en el gobierno central como en las empresas estatales. Ahora, el presidente Moreno, el 1 de septiembre del 2017, emite el decreto ejecutivo 135, en donde dispone ciertas normas de austeridad. Y en el caso de las empresas a las que estamos haciendo alusión, determina en el artículo 8 que debe hacerse un estudio de la carga de trabajo y de una reestructura institucional para determinar cuántos funcionarios están como excedentes. Ahora, en consecuencia, sí, lo escucho. Entiendo de que no se hizo ese estudio y ahora se da la disposición que hasta el 20 de este mes el 10% de la nómina debe ser desenrolada. Bueno, a finales de mes, ¿no? El 20 hay que presentar es el plan de cómo se va a ejecutar y cuántos son los funcionarios efectivamente que saldrán. Pero el día viernes estuvo acá el secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones, y me gustaría que escucháramos lo que dijo en torno a este tema, refiriéndose a que mantener hoy por hoy el tamaño del Estado como está es insostenible. Escuchemos, por favor. El tamaño del Estado es insostenible. 9.500 millones de dólares al año de nómina no se puede sostener. ¿Cuál ha sido la directriz del señor presidente de la República? Optimicen lo que hoy en apoyo administrativo hacen 3, que lo haga 1. Se garantiza la provisión de servicios. Aquí no se está despidiendo médicos, profesores, no. Se está reduciendo donde claramente se ve que se puede hacer y es una medida responsable. Esa reducción no significa que se va a disminuir la calidad de los servicios, ni provisión, ni servicios ciudadanos, pero es evidente, Liz, que hay una multiplicidad de funciones que se pueden optimizar. Bueno, como ya lo escuchábamos, decía 9.500 millones de dólares al año no se pueden sostener. La reducción del tamaño del Estado es algo que la mayoría de ecuatorianos, por decirlo de alguna manera, solicitaba. Y ahí le pregunto si usted está de acuerdo efectivamente con el cumplimiento de esta medida. Bueno, el antecedente asimismo es que cuando el presidente Correa llegó al poder, la nómina, el costo de pagar sueldos y salarios, lo que llamamos nosotros masa salarial, superaba en algo los 3,000 millones. Cuando se fue el presidente Correa, la nómina, el costo del pago de salarios superaba los 9,500 millones. El señor Briones manifiesta de que esto es insostenible. Claro que es insostenible, pero desde luego que el desenrolamiento no puede ser así tan simple que lo que hacían 3 hace 1, no. Tenía que efectivamente realizarse un estudio y una reestructura para determinar quiénes ingresaron de manera innecesaria, porque tiene que aceptarse una realidad inobjetable. Existen personas que ingresaron sin funciones, sin perfiles, sin responsabilidades y que están todavía en el sector público. En consecuencia, ese estudio debió haber arrojado quienes se incorporaron innecesariamente y respetar desde luego a aquellos fundamentalmente que ingresaron con concurso de méritos y oposición. El peligro es que, dado que hay plazos perentorios, 20 de enero y la salida, el final de 20 de febrero y la salida final de este mes, si es que no se han hecho los estudios, el peligro es que se saque a dedo y que gente que tenga funciones salga, otros que no tengan funciones pero sí padrinos se queden.
Pero ¿usted le preocupa que no se haya hecho ese estudio? Porque usted mismo mencionaba, esto de aquí se enmarca dentro de la promulgación de ese decreto ejecutivo de septiembre del 2017. Entonces, ¿tiempo suficiente ha habido quizás para ya evaluar cuál es ese personal que debería ser separado ahora a fin de mes? Exactamente, Liz, porque el mismo decreto al que he hecho mención, el 135, establece que semestralmente las empresas tenían que reportar del avance de este estudio de reestructura al Ejecutivo. Si es que lo han hecho, entonces el desenrolamiento que se anuncia debería estar respaldado por la documentación que determine que aquellos que van a ser desenrolados están justificando su desenrolamiento porque no tienen funciones, porque han incumplido las funciones, porque son deshonestos o cualquier otra circunstancia. No puede ser a dedo. Este es el peligro y esta es la circunstancia que inquieta a los compañeros. Hay mucha gente que labora honestamente, que labora con responsabilidad y que están en este momento en la disyuntiva que podrían innecesariamente, diría injustamente, estar en la nómina de los que van a ser desenrolados. Ahora, el gobierno ha dicho que se garantiza la desvinculación de estos funcionarios respetando todos los derechos laborales. Entonces, partiendo de ahí, ¿en quién le preocupa a usted que recaiga quizás esta separación de algunos funcionarios injustamente, como usted lo acaba de mencionar, en lugar de que realmente se separe a quienes deben salir de dichas empresas, porque lo único que se hizo al tenerlos ahí fue inflar el presupuesto del Estado? Si ya existía un diagnóstico por parte de las autoridades del gobierno, esto es de que había excedentes, en el caso del sector público de 150,000, el gobierno del presidente Moreno ha dispuesto que se les regularice a estos compañeros que estaban precarizados por el gobierno anterior mediante contratos de servicios ocasionales. Imagínese usted, señorita Liz, que contratos de servicios ocasionales por más de 3 años y 4 años, esa era precarización. Estos compañeros tienen pleno derecho a que los concursos que van a ser convocados en los próximos días por el Ministerio de Trabajo les permitan regularizar su situación y quedarse de manera permanente si es que ganan el concurso. Pero lo mismo debería hacer en las empresas, establecer quienes no tienen funciones, no a dedo, no es que hay tres y ahora queda uno para trabajar, no, de pronto los 3 son necesarios. ¿En qué parte está el excedente? Está clarísimo, en las empresas el excedente se ubica en la parte administrativa, pero que se actúe con justeza, que se actúe con justicia, y todo eso solo puede derivarse de un estudio y de un análisis pormenorizado de cada una de las empresas frente a la realidad de cómo está funcionando la burocracia de las mismas. Pero ahora, quizás en qué antecedente se basa, señor García, porque lo noto bastante preocupado con ese tema de que no se haya hecho ese estudio. ¿No cree usted que quizás ya para esta fecha, remontándonos a que esto se viene anunciando desde hace aproximadamente 1 año y medio atrás, ya debería constar ese estudio? Yo lo noto muy preocupado en que a lo mejor no exista y que, como usted dice, se saque el personal pues más a dedo que realmente en base a una planificación. Sí, claro, porque me preocupa en la medida de que en el texto del oficio de la empresa coordinadora de empresas públicas se establece como única razón que, dada la situación económica, se debe recortar el 10% de la nómina. Si dijera que el 10% debe responder a los estudios que internamente cada una de las empresas haya realizado para determinar dónde están las falencias y los excedentes, estaríamos más tranquilos en la medida que asumiríamos que los que van a salir y van a perder su puesto de trabajo lo hacen porque no han justificado internamente su permanencia en esas instituciones. ¿Pero usted cree entonces que no hay ese informe elaborado por las empresas? Hemos hecho las averiguaciones hasta donde el alcance que nos da como organización y no hay esos estudios. ¿Usted cree entonces que lo conveniente sería ampliar ese plazo, no establecer que a fin de mes deba salir ese 10%, sino quizás extenderlo un poco más para que así poder tener la tranquilidad de que existe dicho estudio, que en teoría esa planificación debe ser entregada hasta este 20 de febrero, ¿no? Eso podría ser una alternativa, y la otra alternativa sería, como no puede ser de otra manera, que se les sancione a los gerentes de las empresas que no han cumplido las disposiciones contenidas en el decreto ejecutivo 135 del presidente de la República.
pero de alguna manera como Federación de Servidores Públicos no han ido realizando quizás una especie de veeduría, por llamarlo de alguna manera, o de seguimiento a este tema que viene en un decreto desde septiembre del 2017. Hemos hecho el seguimiento y nosotros hemos dicho, no solo en esta época del presidente Moreno, sino en la anterior, todo esto se deriva porque Correa se tomó el sector público como un botín político e ingresó gente innecesaria, precarizó a los compañeros teniéndoles con contrato de servicios ocasionales, mecanismo que posibilitó que sean chantajeados para asistir a los mítines del gobierno o del movimiento que gobernaba anteriormente, y esto es lo que ha derivado. Muchos de los compañeros que ingresaron al sector público, tanto a las empresas como al gobierno central, lo hicieron de buena fe. Muchos tienen perfiles y ánimo de trabajar, pero fueron utilizados, chantajeados, precarizados, y desgraciadamente el gobierno del presidente Moreno está en la obligación de arreglar este problema. Y el arreglo, desgraciadamente, pasa por desenrolamiento de funcionarios públicos que ante la situación económica que vivimos prácticamente estarían condenados a una desocupación permanente. Al decir usted una desocupación permanente, eso ahí se contradice con lo que incluso decía el día viernes en una entrevista acá el secretario general de la presidencia. Él decía que a través de la ley de incentivos productivos se garantizaba o se daba las herramientas al sector más bien privado para que sea el que acoja a los funcionarios que van a separarse del sector público. Ahí hay la posibilidad y ya no se hablaría de una desocupación permanente. El sector privado ha recibido de este gobierno y del anterior incentivos suficientes como para generar plazas de trabajo. Y todos estamos de acuerdo, los que hemos analizado, que el sector privado no ha estado a la altura de estas responsabilidades y no ha correspondido a estos incentivos que ha dado el gobierno para que creen puestos de trabajo. Está clarísimo que no hay espacios en el sector privado para los que sean desplazados del sector público. En consecuencia, por eso la aseveración mía de que hay que actuar con mucho tino cuando sabemos perfectamente que el sector privado no tiene la posibilidad de captar a los despedidos del sector público, pero que tienen que salir los que no están laborando, que tienen que salir los del sector público, que no están laborando honestamente, que estaban solo desempeñando funciones políticas, gremiales, mejor dicho, del movimiento anterior, tienen que salir porque la presencia, ese excedente, está haciendo daño a los compañeros que trabajan o trabajamos honestamente en el sector público y que queremos seguir laborando en el sector público. Ahora, pero si usted aquí ha reconocido a lo largo de esta entrevista que es una medida necesaria, pero que siempre y cuando se le lleve a cabo con una planificación correcta, ¿por qué entonces algunos servidores públicos anuncian que se van a sumar a una paralización que se va a realizar este 13 de febrero, convocada por la Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral, el rechazo pues a ciertas medidas económicas de este gobierno? Entiendo que mucho de estas convocatorias tienen una connotación política. Es absolutamente inevitable que se busque un achicamiento o una reestructura institucional en el sector público. Esto está claro. No podemos negar esa circunstancia. Que existen excedentes en algunos sectores, existen. Que fueron utilizados varios compañeros y que este momento están generando el problema de achicamiento del aparato estatal, existen. Estas convocatorias que están haciendo, con el aplauso de alguien que vive fuera del país, tienen que ser analizadas porque tenemos que ser absolutamente pragmáticos. El derecho de estabilidad en el trabajo se lo ganan los compañeros trabajadores y servidores públicos que estén trabajando honestamente, que estén trabajando aportando al Estado con responsabilidad y que cumplan los perfiles profesionales para los puestos y responsabilidades que están desempeñando. En consecuencia, esos son los parámetros. No es que todo el mundo tiene derecho a la estabilidad, inclusive los que han trabajado deshonestamente o los que no hacen absolutamente nada. La estabilidad y ese derecho se lo ganan los compañeros con responsabilidad, con las menciones que he hecho yo alusión. En consecuencia, eso es lo que debe tomar en cuenta el gobierno y, en consecuencia, también aquellos que están convocando
a ciertas paralizaciones y que fueron los que generaron este tipo de anomalías en el sector público, este tipo de precarización, habría que analizar con lupa si es que en realidad están defendiendo los derechos de los trabajadores o están queriendo generar circunstancias políticas adversas al régimen. Con eso de ahí me voy a quedar, señor García, agradeciéndole su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, haciendo el análisis de una medida que sí apoyan, pero que esperan se realice con toda la responsabilidad y planificación del caso. Ya veremos qué es lo que se entrega para este 20 de febrero y cómo se termina de ejecutar la medida a finales del mes. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted.